Y ahora en las bolsitas de nicotina que se ponen en la boca, que es un derivado del snus sueco, que está de moda en Europa, y son bolsitas saborizadas y demás, que tienen además nicotina sintética y que aumentan la proporción de tumores de cavidad oral. ¿Y los parches de nicotina? Los parches... Ahí vienen, ahí vienen. Paciente POC severo en tratamiento con triple terapia. Dice, hice de todo, doctora, y no logro dejarlo. Bien. A ver, el paciente POC tiene características particulares, y es que dentro de lo que nosotros consideramos paciente fumador, es una población especial, de difícil respuesta al tratamiento. Tienen alto nivel de dependencia, generalmente tienen depresión, tienen bajo nivel de autoeficacia y de autoestima, por lo cual requieren un tratamiento especial, particular, y hay que ser muy estrictos y muy exigentes con el tratamiento en este tipo de casos. Y lo de hice de todo, claro, hay que ver qué es lo que significa para el paciente hice de todo, porque muchas veces vienen y nos dicen, yo ya hice de todo, hice hipnosis, hice acupuntura, me pusieron el granito de arroz en la oreja, me hipnotizó Tony Camo, y acá estoy, yo ya no tengo más nada para hacer, y en realidad el hice de todo esconde un no hice nada que esté validado seriamente para dejar de fumar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso hay que preguntar qué es lo que él considera hice de todo. Creo que hay casos perdidos, o sea, pues, sí. Los van a hacer terapia, le das parche, le das... No es como... Sí, hay casos perdidos. Yo tengo, siempre digo, tenía 2 casos que eran perdidos y ya me resigné y los acompañé en su buen fumar. Uno era un paciente con una EPOC severa y no quiso dejar de fumar, a pesar de tener una excelente relación conmigo. Yo lo iba a ver a la casa, se sacaba la máscara de oxígeno y prendía el cigarrillo, digo, vamos a volar todo acá en cualquier momento. Y bueno, ya en algún momento claudiqué. Y otra paciente que hizo 3, 4 intentos serios para dejar de fumar, y yo le decía, Catalina, sos mi mayor fracaso. Y me pedía disculpas, pero es que no podía, y en algunos casos sí. La verdad es que uno tiene que intentar y volver a intentar siempre, porque siempre existe la posibilidad de que se produzca un cambio en algún momento. Pero hay algunos con los cuales no se puede, y sí, todos tenemos fracasos en el lomo muy significativos. El hice de todo a mí me suena también algo que nosotros vemos mucho en el consultorio, que es a lo mejor usaron terapia de reemplazo nicotínico, que después hay una pregunta sobre eso, y lo usaron solo, sin preparación, sin preguntar, como los chicles, y bueno, también los parches son de venta libre, entonces lo han probado, nadie les explicó cómo usarlo, y ya vienen resistiéndose, diciendo que esto no sirve, que no sirve. Entonces también por ahí un poco el apoyo va a eso, estar al lado del paciente, explicarle que bien utilizados, o que cada momento y que cada intento es distinto, que esto que decías vos, María. O sea, hay un momento tal vez que sí, hay casos perdidos, y hay otros que no los tenemos que dar por perdidos, porque cada momento es diferente de cada intento que hace, no es la misma persona. O sea, eso está bueno verlo. María. ¿Cómo puede ayudar la familia o el entorno de alguien que desea dejar de fumar? Bueno, en principio lo que nosotros les sugerimos es que no lo presionen, es decir, que dejen que tome la decisión, porque la presión familiar en general puede ser contraproducente. De hecho, en la guía americana de Michael Fiore, que es de año 2008, que es la última gran guía que nosotros tenemos de referencia, hay una parte donde habla de terapia conductual para dejar de fumar. Y pone 3 ítems. El primero es apoyo en la resolución de problemas. El segundo es apoyo intratratamiento, que es el que hacen los profesionales sanitarios. Y el tercero era el apoyo extra tratamiento, que era el de la familia. En algún momento hizo 2 guías, Fiore, la última es la del 2008, y en la última sacó el tercer punto, porque consideró que, bueno, el que tenía que dejar de fumar era el paciente, y que si la familia lo apoyaba, si los amigos lo apoyaban mejor, y si no, bueno, tenía que hacerlo lo mismo. O sea que está un poco
cuestionado el tema del apoyo familiar. Por supuesto que si lo tiene mejor, pero si no lo tiene no invalida que pueda hacer un intento serio que sea de utilidad. Y lo que nosotros le decimos es que no lo presionen, porque en realidad lo que el paciente fumador no tolera es la presión, cuando todo el mundo lo agrede permanentemente, porque el tema del paciente fumador es muy difícil de entender desde afuera. A nosotros nos costó mucho tiempo, porque ahora, por ejemplo, estamos atendiendo a un paciente que que tuvo un infarto hace poco tiempo, le pusieron 3 stents, quedó con daño miocárdico y viene a la consulta porque realmente está sin fumar y está en abstinencia y nos dice que en realidad él se pelea con el hijo porque el hijo le dice cómo puede ser que es todo culpa de él porque fumaba y que en realidad no es culpa de él, que ningún médico le dijo que el cigarrillo podría haberle provocado el infarto. Y le digo, ¿y por qué te mandó el cardiólogo a dejar de fumar? Para que no se me vuelva a tapar el stent. Bueno, entonces, alguna cosa hay ahí, pero es como que no le gusta que se lo digan y él sale a caminar con el hijo como parte del tratamiento y quiere dejar de salir porque el hijo, mientras van caminando, le va insistiendo en que es un boludo. El problema también grave en eso de algunos colegas, son ustedes que trabajan y son especialistas en esto, pero los colegas que son neuronólogos, tienen un grandísimo prejuicio con el fumador. Dicen, y podés tener un problema con el fumante. Y tenemos que es normal, mira lo que está pasando. Y eso es un problema que nosotros nos tenemos que sacar todos los neuronólogos. Porque si nosotros tenemos un prejuicio, es como, no sé, o el clásico, hasta que no le quede fumar, no vuelve. Sí. Eso es un argumento muy repetido. Sí. Ese es un problema que también hay que concientizar. Sí, que en realidad tiene que partir de lo primero que le decimos nosotros al paciente cuando llega, que llega por ahí muy angustiado. Yo cuando empecé a trabajar, Dani tiene muchísimos años y yo poquitos de trabajar en esto. De trabajar en esto. A mí me sorprendía la angustia del paciente al que me enfrentaba, porque no tenía las herramientas yo en ese momento, por suerte tenía la psicóloga que me fue entrenando en eso, pero a mí me sorprendía ver a un paciente tan angustiado y tan culposo. Entonces esto de sacarle la culpa, de hacerle entender que es una enfermedad, que es una adicción, que hay que trabajarla como tal, que no es que, como le dice el hijo o la madre, sos un caprichoso, como puede ser que no dejes, que sabés que te hace mal, que sabés, y no pasa por la conciencia, pasa porque es una adicción. Entonces, a mí me sorprendió mucho eso de que cuando uno lo charla y le saque esa culpa, el paciente lo alivia un montón y lo ayuda un montón a empezar a trabajar. Eso es una experiencia que a mí me gusta muchísimo. Dejé hace un año de fumar y ahora vapeo. Por lo menos me va a hacer menos mal. Todo tuyo. Bueno, el tema del vapor es el tema que se viene y ya está, ya lo tenemos arriba de la cabeza. Entre otras cosas porque van a caer todas las restricciones que había, todas las disposiciones van a caer, va a caer la ANMAT con la prohibición del cigarrillo electrónico, va a caer la resolución del ministerio sobre el tema del tabaco calentado, se va a hacer en la planta de tabaco calentado en Pilar para Philip Morris, que va a incluir una inversión de $300 millones para el país. Y bueno, es algo que se nos viene. De hecho, el tabaco calentado, que es algo que acá todavía no vemos, en Europa ya está de moda total. Yo creo que con el vapor nos hacemos mal el planteo, porque la gente se pregunta, ¿es más o menos dañino que el cigarrillo convencional? Y esa no es la pregunta, porque ser menos dañino que una sustancia que mata al 50% de sus consumidores habituales no tiene mucha gracia. La comparación que uno debería hacer no es el fumador contra el vapeador, sino el vapeador contra el que no consume nada, porque sabemos ya que el vapor no es inofensivo y que tiene un montón de productos tóxicos, que tiene productos cancerígenos, que es adictivo, que tiene nicotina en altas concentraciones, y bueno, que el tema del menor daño es, lo que es reducción de daño en tabaco no existe. Es decir, no podemos decir, hay menor daño porque estás consumiendo algo que, qué sé yo, el cigarrillo mata uno cada 2, el vapor que matará uno cada 5, uno cada 6. Bueno, no me parece que sea una comparación muy razonable.
Perdón. Tabaco calentado son unos dispositivos, el más conocido es el de Philip Morris, que se llama IQOS, IQOS, I Ordinary Smoking. Yo dejo de fumar comúnmente. Y es un dispositivo donde se ponen cigarritos de tabaco laminado, no picado, y que alcanza menos temperatura. Es decir, el cigarrillo convencional tiene una diferencia de temperatura entre el extremo y el lugar que va en la boca del consumidor, pero que puede llegar incluso en situaciones hasta los 1000 grados. En lo usual es más o menos 800, 850 grados. El tabaco calentado lo calienta a 350 grados. ¿Qué es lo que aducen con esto? Que no provoca pirólisis. Y al no haber pirólisis, no hay productos cancerígenos y los productos tóxicos disminuyen muchísimo. De nuevo, es reducción de daño. Y además, no produce el humo que provoca un cigarrillo, no da el olor que da un cigarrillo. Pero en cuanto a la consideración de fumar acá, fumar tabaco calentado o fumar tabaco convencional es exactamente la misma. Y también hay evidencia ya en los estudios que se han hecho que sí hay pirólisis, porque la pirólisis empieza a partir de los 250 y que con 350 grados seguramente que hay pirólisis y hay daño. En Europa se ve un montón de tabaco calentado entre los 16 y 25 años, lo ves de moda porque son dispositivos hermosos, parecen celulares chiquititos de distintos colores, donde vos ves el cigarrito arriba y fuman desde ahí, desde ese cigarrito, pero el dispositivo es atractivo, bueno. El packaging lo hace la gente que le hace el packaging a iPhone. Es decir, todo el que hace el packaging de Apple, el que hace esto. Hasta tiene un pajarito, un colibrí en la cubierta, es maravilloso. Lo único que todavía es caro para nosotros traerlo de afuera, por lo cual cuando esté la planta acá funcionando, seguramente va a ser mucho más accesible y es una de las cosas que se nos viene, una de las tantas cosas que se nos vienen. ¿Qué consejo me daría cuando tengo muchas ganas de fumar, pero estoy en plan de dejar? Bueno, se supone que si está en plan de dejar, estará en etapa de preparación, como dijimos antes, para dejar. Entonces, si todavía no dejó de fumar, el plan que le damos es trabajar sobre lo que decíamos antes, en la preparación, sobre su relación con el cigarrillo, sobre ese anclaje emocional que tiene la vida de ese paciente, y en el conocimiento de lo que le va a suceder cuando deje de fumar, que es el craving, que es el día D, saber afrontar futuras situaciones de riesgo en los que pueda volver a fumar y demás. Y si ya dejó de fumar, dice que está en plan porque dejó de fumar, pero que tiene ganas, bueno, ahí tenemos que tratar el síndrome de abstinencia, que es el síndrome de abstinencia apenas se deja de fumar, el físico, que es el craving, que es este deseo imperioso de fumar, y saber de qué se trata, o sea, darle a conocer qué es lo que le puede suceder y cómo afrontarlo con técnicas justamente de afrontamiento, de evitar situaciones de riesgo y medicación desde ya. Sin el vapor, ¿sirve el vapor para dejar de fumar? ¿Es el vapeo menos dañino? Lo mismo, respecto al daño no, y respecto a su utilidad para dejar de fumar, ya claramente está estipulado que es una nueva forma de consumo, es decir, para las tabacaleras. Ya de hecho hay países donde ganan más dinero vendiendo cigarrillo electrónico, tabaco calentado que tabaco convencional, o sea que vamos a eso. En poco tiempo, yo estimo que alrededor del 2030, según lo que se considera, el tabaco convencional va a representar un porcentaje muy, muy bajo del consumo. El resto va a ser tabaco calentado, bolsitas de tabaco y cigarrillo electrónico. O sea que hacia ahí vamos. ¿Hay algún vapor mejor que el otro? ¿Son seguros los saborizantes de los cigarrillos electrónicos? No, a ver, acá no hay ningún vapor seguro porque como están prohibidos por ANMAT, todos los que entran son de contrabando, o sea que todos los negocios donde vos veas que venden vapor van a tener mercadería que no está testeada ni probada ni aceptada. O sea que desde ese punto de vista, no. Y respecto a los saborizantes,
los saborizantes que tiene fundamentalmente son a base de una sustancia que se llama diacetilo. El diacetilo, junto con el acetato de vitamina E, fueron los responsables del pulmón de popcorn, el pulmón de palomita de maíz, que ocasionó muertes en Estados Unidos por esto. O sea que lejos están de ser inocuos o inofensivos, muy por el contrario. Llama la atención que preguntan mucho de si están prohibidos o no. En realidad no preguntan. Yo me doy cuenta que cuando uno dice están prohibidos por la ANMAT y por la ley, por una disposición del 2011, mucha gente dice, no lo sabía, porque están tan distribuidos en tantos lados, ni hablar en las redes, ni hablar de lo que fue en la pandemia, que menores de edad lo podían pedir y llegaba a la casa. Pero bueno, esto es importante porque al no pasar por ninguna... por la ANMAT, que es un control, no se sabe en realidad qué le están poniendo. Cuando uno habla en la escuela y le dice, vos no sabés que te pueden estar dando lo que se le pone a los hornitos de sabor, y vos estás fumando eso, porque en realidad nadie lo sabe, nadie les puede asegurar que tiene o no nicotina. Y por eso es importante difundirlo y tenerlo claro, porque no se sabe mucho. Y el gran problema, tan cierto es que no sirve para dejar de fumar, que ya no lo consume gente para dejar de fumar. El objetivo está en vendérselo al adolescente que no consume cigarrillos, es decir, para que ingrese. Después, si va a seguir fumando cigarrillos electrónicos, si va a pasar al cigarrillo convencional, si va a pasar a otra cosa, es su problema. Pero lo que hay que hacer es introducirlo en el consumo. Y con este tipo de aparatos es fantástico. Si fumo un cigarrillo de marihuana al día, me hace menos daño que 20 cigarrillos de tabaco. No, es difícil la apreciación. Fumar es malo en todo, la marihuana tiene un problema fundamental relacionado con la edad porque es muy mala en... Es decir, primero hay que desmitificar el tema de que el consumo de marihuana es inofensivo y sobre todo en adolescentes porque en los cerebros en formación se sabe que provocan daño. También está vinculado por el hecho de fumar y de la combustión a cáncer de pulmón y demás. La cifra de un cigarrillo por día de marihuana, la verdad es que sabemos que un cigarrillo por día convencional duplica el riesgo de tener un problema cardiovascular. Con uno solo por día. Vos me decís, con uno de marihuana pasará lo mismo, es probable, es difícil porque en general el consume marihuana también consume cigarrillos convencionales y utiliza el cigarrillo convencional en una etapa y la marihuana la utiliza los fines de semana para relajarse o a la noche para ayudarlo a dormir, pero la recomendación es que no consuman ni cigarrillos convencionales ni cigarrillos de marihuana, aunque sea uno por día. ¿El nivel adictivo de la marihuana es parecido al de la nicotina? No, el nivel adictivo de la nicotina es más alto que el de la marihuana. Sí, que tiene que ver con una cuestión que hace a la vía de administración y a la farmacocinética de la nicotina. Es decir, vos fijate que la nicotina impacta en el cerebro en 7 segundos. Llega al núcleo accumbens, que es el lugar donde se une, en 7 segundos, de ahí dispara una señal al área tegmental ventral y de ahí se dispara una señal al núcleo accumbens, que es otra zona del cerebro, y el cerebro se inunda de dopamina, 100% de dopamina en nuestro cerebro, lo cual es brutal. Y a los 10 minutos desaparece todo y empieza a circular la noradrenalina. Entonces eso es abstinencia, malestar. Entonces el fumador necesita consumir otro cigarrillo. Y ahí está el engaño del famoso placer. El fumador siempre dice, a mí fumar me da placer, yo dejo de fumar porque es malo, pero a mí me encanta. En realidad no es que le encanta, es que le calma las ganas de fumar. Simplemente eso. Y sí, es muy adictivo por la velocidad. Fíjate que un fumador le vienen las ganas de fumar, pone el cigarrillo en la boca, aspira, cuando está largando el humo ya se calmó. Por eso cuando nosotros le pedimos que anoten las ganas que tenía de fumar ese cigarrillo, qué está sintiendo en ese momento y todo, le pedimos que lo haga antes de la primera pitada, porque después de la primera pitada todo va a cambiar. Con la marihuana pasa, es menos adictiva que uno conoce pacientes que tienen 50 años y desde los 18 fuman marihuana. Sí, porque hubo cambios en la forma de consumo. La marihuana hace muchos años atrás era el consumo del adolescente
y del joven hasta los 24, 25 años. Cuando entraban en etapa laboral plena, dejaban el consumo de marihuana. Hoy ya tenemos los hippies, los ex hippies que tienen 60, 70 años y siguen fumando marihuana. Entonces, bueno, ha cambiado el patrón de consumo y la gente a la cual está dirigida. Además, con el concepto erróneo de que como es una planta natural que cultivo en mi balcón, no pasa nada. Lo que no saben es que en realidad lo que fue modificado genéticamente es la planta y la semilla, y hoy esa planta que tenés en tu balcón tiene 4 veces más tetrahidrocannabinol que el que tenía hace 20 años atrás. La aceptación social también. En otra época era rebelión, era marginal, hoy ya se acepta Sí, masivamente. sí, además estoy fumando una plantita, que ese es el tema. Acá está, la cultivo yo, ¿qué problema hay? Cesación tabáquica. ¿Qué se aconsejaría para aquellos pacientes que fuman poco? Máximo 3 cigarrillos diarios, pero hace más de 30 años. Bueno, un poco lo que decía Dani de la reducción de daño. O sea, por más que se fumen 3 cigarrillos o un cigarrillo, siempre daño va a haber. Y siempre hay como decíamos, un anclaje emocional, por más que sean 3. Tenemos pacientes que a lo mejor dicen, yo no fumo toda la semana, pero el fin de semana, al sábado a la noche, no puedo dejar el que me fumo el sábado con mi copa de vino. Y lo pone mal y viene a querer dejar ese único cigarrillo, porque no es solamente la adicción física. Recordemos que el cigarrillo tiene 4 tipos de adicciones, que es la psicológica, que es tal vez la más difícil de trabajar y de abandonar, la gestual y la social. Entonces, sobre esas 4 que están enredadas o intrincadas, tenemos que trabajar, y a lo mejor no interesa tanto la cantidad de cigarrillos, por esto que decíamos de la reducción de daño, que bueno, que sí, que puede ser con menos daño, pero que en cuanto al tabaco, la reducción de daño no aplica, sino lo que significa ese fumar ese cigarrillo o esos pocos cigarrillos en la vida de esa persona. Eso es lo que por ahí tenemos que tratar de trabajar con ese paciente. Aparte, el fumador de 3 cigarrillos día es un fumador que fuma por placer, no fuma por necesidad, ni por abstinencia, ni por nada. Y esos 3 cigarrillos seguramente, si vos le preguntás, va a ser uno a la mañana cuando se levanta, otro después del almuerzo y otro después de la cena, disfrutando el momento antes de irse a dormir. Y como lamentablemente cada vez menos cosas nos producen placer en la vida, sacarle a alguien 3 placeres en el día es un trabajo arduo. Y en algún momento fue un patrón muy femenino de fumar. Los hombres fumaban 20, 30, 40 por día, las mujeres fumaban 3, 4, 5. Hoy está cambiando. Pero en una época era un patrón muy femenino y no implicaba menor dificultad en la cesación. Observa diferencias en la respuesta del tratamiento entre fumadores, según la cantidad de cigarrillos que consumen al día y el tiempo que lleva consumiéndolo. No, la verdad es que no. El vínculo con el cigarrillo es particular para cada uno. Y a veces tenemos fumadores de, como decía recién, de 20, de 30 cigarrillos que dejan muy fácil, y a veces tenemos fumadoras de 3, 4, 5 y que les da un trabajo enorme dejar de fumar, porque todo depende qué significa el cigarrillo para cada uno. Acá hay una cuestión de género también en el tabaco. Para el hombre, el cigarrillo es un objeto, es su teléfono celular, es su auto, es decir, es un objeto valioso, pero al fin de cuentas es un objeto. Cuando la mujer te habla del cigarrillo, no te habla de un objeto, te habla de una persona. En esa persona está su amigo, su amante, su novio, su esposo, porque está todos los órdenes, es decir, el que la va a escuchar y no le va a plantear nada, el que le va a dar placer, el que le va a dar seguridad. Y cuando nosotros le pedimos muchas veces que definan en una palabra qué es lo que significa el cigarrillo para la gente. Y el 90% de la gente, sobre todo las mujeres, dicen compañía. Compañía. Y nada, es una compañía para ellos. Y yo le digo, a veces para tratar de desmitificarle el tema, le digo, suponte que me encuentres en la esquina con una virome en la mano y me pregunte, ¿qué tal? ¿Estás solo, doctor? No, estoy con mi virome. O va a pensar que yo
me volví loco, me puse pirucho de repente. Bueno, esa sos vos con el cigarrillo. Y eso nos pasa mucho en mujeres, la compañía. Dicen, es la compañía, porque yo ahora, ¿qué voy a hacer sin el cigarrillo? Y es un hecho fundamental que hay que tener en cuenta y que hay que considerar. ¿Influye un diagnóstico de POC o asma o incluso cáncer de pulmón en el abordaje de la cesación? A ver, influye a veces en complicar las cosas. Sabemos que los asmáticos fuman igual que los no asmáticos, es decir, no es que por ser asmáticos fuman menos. Los EPOC, aún teniendo diagnóstico de EPOC, es una dificultad enorme que dejen de fumar, y los 2 pacientes que yo les dije que fueron mis mayores fracasos en la vida eran EPOCs no severos, severísimos. Y el cáncer de pulmón, ustedes saben que 1/3 de los pacientes fuman al momento del diagnóstico y siguen fumando, y de los que dejan entre el 10 y el 15 recaen al año. O sea, que acá es donde tenemos que poner más esfuerzo, lejos de pensar que son pacientes que simplemente por su patología van a dejar. Por eso, nosotros los médicos muchas veces simplificamos la cosa y cometemos un error de apreciación. Nosotros pensamos lógicamente que si un paciente tiene una EPOC y sabe que la EPOC es por el cigarrillo, automáticamente va a dejar de fumar solo por eso. Y ese es el mayor error, porque no va a dejar de fumar por eso. Va a dejar de fumar a lo mejor porque le molesta el olor al cigarrillo o le molesta la dependencia, pero no va a dejar de fumar porque tiene una EPOC. Yo tenía una prima muy querida que fumaba y vino a verme porque me la mandaban y tenía una lesión, una neoplasia de 5 centímetros, que terminó al poco tiempo muriendo por esta situación. Y le dije, vas a tener que dejar de fumar. Y me miró y me dijo, ¿qué, alguno no deja? Y dije, sí, un montón no deja. Es decir, lo que alguno ve como razonable, decir, sí, voy a dejar de fumar porque tengo un cáncer de pulmón, otro dice, no, sí, total. Y ahí, en el tema del cáncer de pulmón particularmente, entramos los médicos con una empatía inversa o una empatía patológica, porque decimos, si se va a morir, te voy a sacar el cigarrillo. Y olvidamos que el cáncer de pulmón, el paciente con cáncer de pulmón que deja de fumar, prolonga la sobrevida, mejora la calidad de vida, mejora la respuesta a la radioterapia, mejora la respuesta a la quimioterapia, disminuye las complicaciones postoperatorias y disminuye las complicaciones de la radio y la quimioterapia. O sea que es fundamental, además de quitarles la depresión porque fuman con culpa y eso lo deprime, y mejorar la autoestima. O sea que si tenemos un paciente con un cáncer de pulmón, hay que insistir particularmente que dejen de fumar. Por supuesto que no culpándolo, porque ya la culpa la tiene, él sabe que tiene el cáncer de pulmón porque fumó. Sin culpabilizarlo, no hay que dejar de insistir en el hecho de que sería muy bueno para él que deje de fumar. Y en esa batalla tienen que participar los oncólogos. Lo que pasa es que, como dijo Silvia Quadrelli hace poco que tuvimos una charla en un congreso en Paraguay, si convenzo a un oncólogo de que dedique 5 minutos para que un paciente deje de fumar, me va a dar un premio muy grande, porque dejar de fumar no tiene rédito económico. Entonces, pasa todo, que cuando el paciente no tiene una espirometría normal y tiene una tomografía normal, vos le querés insistir igual, pero como que se va contento que no tiene nada. Entonces, al revés, decir, bueno, sigo fumando, y uno le dice, bueno, me cuesta poner, empezar a decirle, no, fui al cardiólogo, como que nos pasa a todos y también a todos los especialistas. Tampoco el cardiólogo habla de tabaquismo. Pero lo que vemos que vos es que enfrentar el daño físico. Vos sabés que enfrentar esto, mira, lo que tenés o lo que podés tener, o sea, pararse desde el daño de lo que te va a pasar, en realidad no es efectivo para motivar al paciente, porque todo el que fuma ya sabe lo que le va a pasar. O sea, todos te dicen, sí, ya sé, y a pesar de eso, quiero seguir fumando o no puedo dejar de fumar. Entonces, por ahí, pararse en el daño no es efectivo como motivación, sino pararse en lo que va a lograr cuando deje de fumar, en el logro efectivo. No solo físico, sino emocional. Nosotros vemos mucho que por ahí te dicen, dejé de fumar, pero la verdad es que yo me siento igual. Y porque tal vez no tenía nada, no tenía ningún daño todavía evidente, no tenía POC ni nada. Sí.
los 70, ahora que Pero cuando empieza a ver lo que consigue desde, sobre todo desde su libertad, desde que no la miran mal, desde que no se pierde la salida con tal, desde que su nieto le dice, ¿pudiste dejar de fumar o no tiene olor y lo puede abrazar? Son todas cosas que por ahí yo aprendí en este tiempo de hacer cesación tabáquica, que como médica neumonóloga no las sabía ni las veía. Yo me basaba en el daño, como somos todos los médicos cientificistas, que buscamos el daño o evitar el daño físico. Pero lo que yo aprendí en este tiempo es que en realidad el daño emocional que les produce el fumar, y sobre todo en el último tiempo, donde ya con la ley no se puede adentro, y ya el cigarrillo convencional es como que está mal visto y se sienten dejados de lado, ver esos logros en la libertad es muchísimo más gratificante y los ayuda mucho más a seguir en abstinencia. Eso que dejan así, con edades mantienen esa hostilidad grandísima, o sea, al final dejé, mira, me agarró el cáncer, hubiera sido fumando, esto me pasó porque dejé. Hoy me agarró el cáncer, pues al final, Porque hay un porcentaje importante de cánceres de pulmón que aparecen a posteriori de haber dejado de fumar, entre 5 y 7 años. Entonces, y sí, pero fumaste 30 años y... Claro. ¿Cómo manejar las recaídas? Bueno, este es un punto, yo creo que es el punto más crucial del tratamiento de cesación tabáquica, porque las recaídas son un problema, son muy frecuentes, es decir, muchos pacientes recaen. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de prevenir las recaídas, para lo cual hay que trabajar en prevención de recaídas, valorando factores pronósticos de éxito y factores pronósticos de fracaso. Por ejemplo, ese paciente que dice Marina, que dice, yo dejé de fumar y al final estoy igual, ese es un predictor de recaída. Nosotros le explicamos, una recaída no es que un día se levantan y después de haber hecho todo un proceso lógico para dejar de fumar, se levantan, van al kiosco, compran un cigarrillo y empiezan a fumar. Primero tienen que hacer un proceso inverso al que hicieron en el camino de ida, es decir, tienen que decir, bueno, dejé de fumar y no siento ninguna mejoría, al final yo soy joven, podría haber esperado un tiempo más, es decir, minimizan el objetivo, desvalorizan los logros, entonces después lo único que necesitan es una oportunidad, la oportunidad está a la vuelta de la esquina, me peleé con alguien, mirá lo que me pasó, discutí, me cayó esto, me llamaron por teléfono, ¿y qué iba a hacer? Me tenía que fumar un cigarrillo. Entonces, hay que estar atento y hay que explicarles cómo les va a venir la recaída. Porque la recaída, y hay que estar alerta a los parámetros de anuncio. En general, las vemos, a veces no las queremos ver, y a veces atrás de una seguridad enorme viene una recaída. Bueno, hace poco teníamos un paciente que me dijo que él lo único que tenía seguro era que no iba a recaer. ¿Por qué? Porque estaba orgulloso de muy pocas cosas en su vida. Y una de las 3 cosas que estaba orgulloso, una era su hijo, otra era haber vivido en un determinado lugar, y la tercera era haber dejado de fumar. Y que eso le garantizaba que él no iba a recaer. A la siguiente viene con un problema sentimental, por el cual, bueno, él tuvo una especie de desengaño. Y llegó a la casa y dice que estaba, así como se los cuento, me lo contaba, estaba sentado acá y allá en la puerta lo veía. ¿A quién le digo? Al cigarrillo. Y el cigarrillo le decía, vení, vení, yo estoy acá, yo no te voy a dejar nunca. Como que le pasaba factura de que lo había dejado, porque yo estuve con vos en los momentos más críticos y yo no te abandoné nunca. Y a pesar de que vos me dejaste, yo sigo estando acá a disposición tuya. Pasaron 15 días y volvió a fumar. Y pasó un mes y volvió a trabajar para dejar de fumar de nuevo. Los pacientes, hay mucha patología en los pacientes fumadores, montón. Psiquiátrica. Sí. ¿Existen marcadores biológicos de mayor riesgo de adicción y que puedan predecir mejor el éxito de la cesación?
Bueno, la verdad es que no hay marcadores biológicos, porque uno puede hablar de las dependencias, Marina las nombró, el que tiene más dependencia física, el que tiene más dependencia psicológica, tenemos test para medirlos. En realidad lo que se buscó siempre es saber cuál sería el mejor tratamiento. Pues nosotros vemos que ponemos tratamiento a los pacientes y que algunos andan muy bien con uno y no andan tan bien con el otro, pero lo vemos simplemente porque lo vemos en la evolución. En teoría, en algún momento se probó con un score que era la tasa de metabolización de la nicotina y se los dividía en metabolizadores rápidos y metabolizadores lentos a partir de la inhibición de una enzima. El metabolizador rápido supuestamente es aquel que metaboliza rápido la nicotina, fuma por recompensa negativa, es decir, fuma por abstinencia y fuma mucho, porque consume, su organismo metaboliza rápidamente la nicotina. En ese paciente, por ejemplo, pareciera que el tratamiento más eficaz no sería la terapia de reemplazo nicotínico porque la consume muy rápido. Serían los medicamentos que tengamos a disposición, de preferencia vareniclina, que no tenemos en este momento. Pero otros marcadores no hay. Yo creo que el tema va a pasar por la genética en algún momento. Hace años que venimos pensando que en algún momento va a pasar por la genética, que vamos a poder saber qué medicaciones para cada fumador y qué tratamiento le va a ir mejor a cada fumador. Pero hoy por hoy es todo intuitivo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar sin consumir tabaco para que el paciente sea ex tabaquista? Según la OMS, estimó 6 meses, puso como un punto de corte. Nosotros en general hablamos de un año. Es como lo que más manejamos y lo que más vemos. O sea que a partir del año podemos decir que baja un montón de incidencia de enfermedades, disminuyen las tasas de recaída, pero bueno, según la OMS, si nos manejamos con la OMS, son 6 meses de abstinencia completa. O sea, de no probar ni una pitada ni nada, completa. ¿Qué es cierto en eso que dice, pasado determinada cantidad de años que dejó de fumar es como que no hubiera fumado? ¿Es mito también o realidad? En cuanto al daño, en realidad se van, a ver, el daño que provoca el cigarrillo queda. Es decir, si provocó daño arterial, ya está, no te lo vas a sacar. O sea que en realidad lo que hablamos es de disminución del aumento de daño respecto al no fumador. Entonces, el que más tarda es el daño o la mayor probabilidad de tener cáncer de pulmón, que se iguala con la de un no fumador más o menos a los 10 años. Pero no hay una que uno deja de fumar y después de un determinado tiempo está limpio, porque si quedaste con lesión, tenés una lesión en la carótida, tenés una lesión neurológica o tenés un infarto, te quedó, ya está. Y psicológicamente, el paciente que es fumador lo es toda la vida. O sea, no deja nunca de recordar que alguna vez fumó y pasan los años y muchas veces las recaídas tardías son por eso. Porque es como que quedara una huella psicológica que está siempre. No es que fui fumado una vez y no soy nunca más y no me acuerdo más del cigarrillo. Lógicamente, ¿hasta cuánto pudieron ver una recaída? ¿Cuánto tiempo después del abandono? ¿Qué pasó? Yo creo que la máxima que tuve fueron 15 años. Una mujer que había dejado de fumar, yo la veía en Cañada de Gómez, no había dejado de fumar conmigo, ya cuando vino no fumaba. Y un día viene y me dice, doctor, no sabe lo que me pasó. Y yo la miré y le dije, sí, volviste a fumar. Me dice, ¿cómo se dio cuenta? Era obvio. Sí, me dice, volví a fumar, pero volví a fumar peor que antes, ¿no? Me desconozco, fumo un montón. Y aparte no le dije a mi familia y estoy desesperada, porque no puedo comprar cigarrillo. En ese lugar además la conocían todos, todos los kioscos la conocían, todos sabían que ya no fumaba más, entonces no podía ir a comprar. Y si lo que me hizo clic para estar acá y que usted me ayude de nuevo a dejar de fumar es que un día me vi en la estación de colectivo buscando gente desconocida para pedirle cigarrillo. Y ahí dije, no, parezco una miserable que está pidiendo cigarrillo, o por lo menos lo único que me falta es ponerme a juntarlo en la vereda. ¿Hasta cuándo podemos extender la cesación si el paciente no viene bien o qué otras estrategias tenemos?
siempre hay que seguir intentando. O sea, siempre la recaída, nosotros le decimos que es una oportunidad para un aprendizaje y para volver a hacer otro intento. O sea, nunca dejamos al paciente, bueno, siente que fracasó. Y en realidad para nosotros un fracaso es dejar de intentarlo. O sea, volver a capitalizar todo eso que aprendió en la recaída para un próximo intento. Entonces, para nosotros el dejar de intentar no existe, a menos que el paciente, bueno, diga, yo quiero seguir fumando y como dijo Dani, uno lo acompaña tal vez en el proceso, intentando que en algún momento pueda volver a querer hacer un intento. O sea, le dan las clases, son estipuladas la cantidad de, por ejemplo, yo voy al curso para dejar de fumar o mando a un paciente. Están estipuladas la cantidad de clases y bueno, este mal tiene que seguir teniendo, como si fuesen las de manejo, no aprendiste ese día. Bueno, más o menos. Nosotros dividimos el proceso, es decir, hacemos un tratamiento de 6 meses que lo dividimos en 3 etapas. El primer mes para la preparación, a la segunda o tercera semana medicación, a la cuarta semana el día D. Segundo mes para el control del síndrome de abstinencia, con la medicación. A partir de ahí, cuando esté, y ahí lo vemos todas las semanas con entrevistas de media hora, o sea que tenemos mínimo 8 seguiditas todas las semanas, 30 minutos con el paciente. A partir de ahí empezamos la etapa de mantenimiento. La etapa de mantenimiento depende de la necesidad del paciente, pero por ahí ya lo vemos cada 15 días o más adelante cada 20. Vamos viendo los tiempos del paciente, pero si vemos que en algún momento la situación se pone compleja, lo citamos antes, venite la semana que viene a ver qué es lo que está pasando, pero más o menos ese es el esquema. Y a veces nos pasa que terminan los 6 meses y por alguna causa volvieron a fumar, recaen y empezamos, y sobre eso mismo montamos un nuevo tratamiento. ¿Sí? Como muy artesanal, o no sé si a lo mejor arrancás de nuevo todo el tratamiento, a lo mejor te dice, bueno, voy a venir un par de veces porque ya volví a dejar y necesito charlar un poco este proceso, es como medio artesanal, ¿viste? No es, bueno, tenés una recaída, vamos otra vez 6 meses, lo vamos manejando de acuerdo a la necesidad del paciente donde esté parado. Dale. Dale. Drogas. ¿Qué medicación se puede realizar para dejar de fumar? Y nosotros estamos utilizando 2 vías ahora, o sea, la terapia de reemplazo nicotínica, utilizamos parche, básicamente para darle una estabilidad de nicotina en plasma, por supuesto por otra vía que no es la inhalada, y nos apoyamos a veces también en los chicles o en los caramelos como para ayudarlo en el craving o el spray nasal de nicotina. Esa es la vía de terapia de reemplazo nicotínica, y si no, estamos usando mucho el bupropion, que nos ayuda muchísimo, la verdad es que anda muy bien. En marzo vamos a tener citicina, ya está el lanzamiento, lo va a lanzar el laboratorio, bueno, no sé si lo podía decir, pero lo va a lanzar el laboratorio ELEA, y no por publicidad, sino porque el laboratorio todavía no lanzó la promoción ni nada, pero ELEA va a sacar citicina y va a estar disponible a partir de marzo. Es un precursor de la vareniclina, era una planta que había en Bulgaria y consumían, la gente hacía té de esa planta y bueno, dejaba de fumar. A partir de ahí se inician los estudios con citicina y se descubre vareniclina. Se conoce el receptor, bueno, se hacen muchos avances en lo que es la neuroquímica del tabaquismo. Y después desapareció el mapa, había quedado, se usaban en la Europa del Este, valía 2 mangos con 50, hasta que se suspende vareniclina, la provisión de vareniclina, y ahí renace citicina, pero con un costo totalmente distinto. Sí. Y además la agarraron los americanos y en vez de ser citicina ya la llaman citiciniclina, para darle un parecido mayor con la vareniclina, que la hace más seria que la vieja droga búlgara, rusa y todo lo demás. No ha demostrado superioridad respecto a vareniclina. Vareniclina parece ser un poco mejor que citicina, pero es muy efectiva y en los estudios se muestra superior al bupropion y comparable a la terapia de reemplazo nicotínico combinada.
no parches solo, sino parches más algo. Nosotros lo que más usamos ahora es el spray nasal cuando podemos por una cuestión de tolerancia, sí. ¿Cómo funcionaría la terapia de reemplazo nicotínico asociada al descenso tabáquico gradual? Bueno, nosotros usamos los parches, que como decíamos, la farmacocinética permite hacer una nicotinemia en plasma más estable, o sea, evitamos los picos, que se puede utilizar a partir del día que se deja de fumar o 2 semanas antes, y como que va haciendo que disminuya un poco la avidez del receptor por la nicotina. Y usamos todo lo que es terapia un poco más, digamos, del momento, más rápida, como son los chicles, los caramelos o el spray. Como decía Dani, el spray la verdad que anda muy bien porque al paciente le gusta mucho, bien utilizado, que no tenga rinitis y demás, pero anda muy bien porque es el que tiene un poquito más de farmacocinética tipo pico, entonces actúa un poquito más rápido en el momento del craving, donde necesita un alivio mucho más importante y más momentáneo. Entonces vamos combinando eso y eso sí lo utilizamos siempre reemplazando un cigarrillo, o sea, un chicle o un puff de spray reemplazaría a un cigarrillo, da aproximadamente 1 miligramo de nicotina. Y 2 cosas respecto a la terapia de reemplazo nicotínico. Una es que se empieza a usar antes de dejar, en 1 semana o 10 días, porque antes se esperaba que dejaran y a partir de ese día empezaban con la terapia de reemplazo nicotínico. Se empieza antes igual que toda la medicación. Y la segunda es que el mayor error con terapia de reemplazo nicotínico son las subdosis, es decir, damos dosis más baja de la que el paciente necesita. Mínimo un parche de 30, no tengan miedo, no le den, porque no, fumaba 10, le voy a dar un parche de 10 o de 20, no. El parche siempre de 30, cada vez que tenga ganas, sí. Cada vez que tenga ganas. Alternando porque es un poco... Un poquito. Irrita un poco. Cada vez menos. Han modificado un poquito el excipiente. ¿Se puede hacer con una...? No lo huele. Lo pone directamente en la nariz sobre el tabique y si le molesta mucho, se vaporiza sobre un algodoncito, pero el algodoncito se lo pone en la nariz. Se absorbe desde la mucosa del tabique. Es por contacto, lo tenés que dejar un rato. Sí, lo dejás puesto. No lo huele, sino tiene que haber contacto. Como el parche, o sea, la nicotina se absorbe por contacto. No, un pañuelo no, tampoco. Tiene que ser algo que se meta en la nariz y que tenga contacto con la mucosa nasal. La única marca que hay. Sí, sí. Sí, y al principio era realmente... ¿Cómo? ¿De los parches hay nicotina? Nicotinel. Me parece que no. Nosotros damos nicotinel solamente. También, sí. Pero los caramelitos de nicotina hay solamente de 2 miligramos y otra vez son pocos. Es poco, necesitamos de 4 miligramos, tanto los chicles como los caramelos. Lo que pasa es que el chicle tiene una forma de utilización que es compleja, porque no es masticar y masticar y masticar. Es masticar y guardar, masticar y guardar. La nicotina no se absorbe en medio ácido, o sea que en el estómago no se absorbe. Lo único que da son 2 síntomas muy desagradables, gastritis e hipo. Entonces se absorbe desde la mucosa oral o se absorbe desde el pulmón. Por eso se absorbe aspirado desde la mucosa nasal, pues ahí. En algunos lugares, por ejemplo en España, tienen el aspirador bucal de nicotina, que también es bárbaro, pero se absorbe desde cavidad oral o en algunos casos se llega a vías respiratorias inferiores. ¿Qué pasó con la vareniclina? ¿Estamos en pos de que vuelva? Bueno, ¿qué pasó con la vareniclina? Veníamos bien, pisteando como campeones con vareniclina y de pronto sale una advertencia de que tenía nitrosaminas, específicamente la nitrosovareniclina. Ustedes saben que las nitrosaminas están en todos lados. Si vos haces un asado y lo quemás un poco, tiene nitrosamina. Si te hace una tostada, tiene nitrosamina y así sucesivamente. Paralelamente a esto, a Pfizer se le acababa la patente de la vareniclina para su producto Champix. Entonces lo iba a poder fabricar cualquiera. Las autoridades regulatorias en casi todo el mundo llaman a Pfizer y le dicen, mirá, detectamos dosis más alta de las permitidas de nitrosovareniclina en el producto. Te damos, acá era una cosa así como 2 años, estábamos en el 2021 y le daban hasta el 2023, para que se regularizaran. Y le dijeron, ¿sabés lo que vamos a hacer? Vamos a retirar toda la vareniclina del mercado. Y la retiraron en el mundo y desapareció del mapa.
Ahora volvió en algunos lugares, ya está volviendo, en Centroamérica, en Costa Rica hay, no sé si en Panamá también, en España volvió, pero con muchos genéricos, y de hecho también volvió Champix, pero claro, parece que por una cuestión de precios, en la farmacia vos recetas Champix y van a la farmacia y le dan el genérico de vareniclina, así que parece que Pfizer definitivamente se va a retirar, pero van a volver las vareniclinas genéricas. ¿Qué hacemos cuando a los pacientes tratados con bupropión y terapia de reemplazo nicotínico, en vez de ansiedad, les genera apatía, la cesación? ¿Problema del tratamiento o de la abstinencia? En general, si tenemos un paciente con apatía y con malestar, decaimiento, un cuadro, pongamos, depresivo y está tomando bupropión o terapia de reemplazo nicotínico o la combinación, eso es abstinencia. ¿Eso? Es abstinencia, casi seguro, porque en realidad el bupropión no baja. Ustedes saben que la estructura del bupropión es la de un antidepresivo, o sea que no tendría por qué bajar. Entonces nosotros consideramos que es abstinencia y lo que hacemos es tratar de corregir la medicación y tratar de aumentar o incentivar la terapia conductual, que ayuda mucho para controlar el síndrome de abstinencia. ¿Qué hacer con pacientes que ya están con bupropión por indicación psiquiátrica por otras patologías de dicha especialidad? Recibimos muchos pacientes que vienen y que ya están tomando porque el psiquiatra se lo dio como antidepresivo, porque quería dejar de fumar y tenía una depresión, entonces le vino bien. No, lo que hacemos es evaluar cuánto hace que la toma, cómo se siente tomándolo, y poner todas las herramientas cognitivo-conductual que tenemos para, junto con esa toma de bupropión, fortalecer lo que le estaría haciendo falta, que en realidad es todo el tratamiento conductual y todo lo que se trabaja en la etapa de preparación, todo lo que es la dependencia psicológica o emocional, porque ya medicación está teniendo y evaluamos si esa medicación, cuando el paciente logramos que deje de fumar, es efectiva para el síndrome de abstinencia o tenemos que hacer a lo mejor algún refuerzo con alguna terapia de reemplazo de algún modo. Porque hay evidencia, hay estudios que muestran evidencia clara de aumento de la efectividad combinando bupropión con vareniclina o con terapia de reemplazo nicotínico. No hay todavía estudios con citicina. ¿Cómo maneja la polimedicación en pacientes psiquiátricos? Bueno, eso es un problema, la polimedicación en pacientes psiquiátricos. Yo en el 2009, o sea que hace un par de años atrás, estuve en España rotando en una unidad de tabaquismo, la unidad de tabaquismo de Madrid, que era la unidad de tabaquismo más importante en habla hispana, digamos. Y ya en ese momento se decía que en poco tiempo los pacientes que nos iban a quedar eran los pacientes psiquiátricos y los pacientes con alto nivel de dependencia, que todos los otros iban a dejar de fumar en el transcurso de este tiempo. Y un poco nos pasa, porque hoy recibimos cada vez más pacientes psiquiátricos, y los pacientes psiquiátricos están polimedicados. Cuando están polimedicados y tienen esa lista de medicamentos que, si son todos medicamentos que nosotros conocemos, bueno, nos manejamos y lo vemos. Si no, le pedimos el teléfono del psiquiatra y nos comunicamos, porque eso le da mucha tranquilidad al paciente de que vamos a hacer lo correcto y que el psiquiatra nos va a autorizar la utilización de la medicación. Sobre todo con bupropión, no con vareniclina. En los pacientes que tengan antecedente de intento de suicidio, yo particularmente, aunque habría validación científica para poder usar cualquier cosa, porque el estudio IGLIX, que es el que se hizo para ver efectos neuropsiquiátricos en vareniclina, testeó todo y el grupo que más índice de suicidio tenía era el grupo placebo. Pero en general, cuando tenemos dudas, vamos a la terapia de reemplazo nicotínico y no nos complicamos la vida, y el paciente entiende que le ponemos lo mismo que estaba consumiendo en el cigarrillo y que eso no va a tener ningún problema. ¿Hay nuevos tratamientos farmacológicos en investigación? No hasta donde sabemos, y esto es maravilloso porque en 15 años la industria del tabaco lanzó 5 o 6 productos nuevos y nosotros retrocedimos 3 medicamentos.
Entonces, si jugamos el juego de la oca, a ellos siempre le toca el avanza 10 casilleros y a nosotros nos toca el retrocede 10 casilleros. Nosotros teníamos vareniclina en el 2006 y hoy no la tenemos. Y bueno, en algún momento no tuvimos parches, ahora los tenemos, pero es patética la cantidad de medicamentos que tenemos. Así que, y no hay ninguno en investigación. Había varias líneas de investigación que se fueron abandonando. Hay una ahora con semaglutida, pero se imaginan que... Sí, sí, tal cual. Bueno, la semaglutida ofrece eso. Primero que tampoco hay grandes estudios que aseguren seguridad en cuanto a su utilización y por supuesto no hay todavía estudios de eficacia, pero sí hay líneas de investigación respecto a semaglutida. Después había algunas que venían. La vacuna, por ejemplo, desde que yo empecé a hacer tabaquismo, que iban a sacar una vacuna para esto y nunca salió. No me pregunten por qué. Aparentemente, lo que siempre se dice es que la acción tan rápida de la nicotina hace que sea imposible para la vacuna bloquear la unión con el receptor y el efecto. Pero en gatera, que sepamos, así por lo menos avanzado, no hay nada en este momento. Opinión acerca de dispositivos complementarios tipo relax, collar. Bueno, el tema del relax, yo lo vi en Instagram hace un tiempo atrás y me llamó mucho la atención, porque era un collar con un cañito así, hueco. Y lo que hacen es aspirar aire. Y dicen que eso los calma, y dicen que es efectivo, que es menos dañino que el cigarrillo electrónico, lo cual no me extraña porque, salvo que lo pongan en el caño de escape del auto, cosa que dudo mucho que la gente haga, debería ser inofensivo. Pero ahora hay algunos en los que además del cañito de chupar esto, le han puesto un cartuchito con nicotina, lo cual sí ya es riesgoso, porque no se sabe qué cantidad de nicotina tiene, cuánto se absorbe, cómo, el ingenio no para, y en esto hay mucho verso y mucha mentira al respecto de lo que significa dejar de fumar, y la gente busca la magia, y la busca en las cosas mágicas y también la busca en la medicación. Entonces viene y dice, no, pero yo quiero tal medicación, si no hay champi yo no voy a poder dejar de fumar. Y le decimos, vos lo que estás haciendo es buscar la magia del champi, ya no te funcionó la de la hipnosis, la de la acupuntura, qué sé yo, ahora buscas esta. Entonces hay que desmitificar el tema mágico y hay que decir que esto es trabajo y esfuerzo. Sí. Yo siempre le digo a la gente con el tema del láser, mira, primero que muchos usan el láser ese que usamos para dar las presentaciones, apagan la luz y le meten el láser ese en la nuca, como dice siempre Ramón Rojas, que iba uno a Tucumán y hacía eso. Pues yo le digo, miren, en el cerebro el circuito del placer funciona en el mismo lugar para todas las cosas. O sea que vos imaginate que haya un láser que dispare y que te anule el placer por el cigarrillo. Pues sabés que existe el riesgo, por ejemplo, de que te quedes sin placer por el sexo, que te quedes sin placer por ver una película, que te quedes sin placer por una buena comida, por tomarte un vino, por reunirte con amigos. A ver, no es que vamos a apuntar y con el láser vamos a tocar el centro del placer al cigarrillo que está separado. Pero ustedes vieron que en el cerebro las cosas están todas bastante juntitas. Pero por suerte nadie le ha pasado nada con el láser, así que nada malo, por lo cual... No sé si ha recibido pacientes, yo recibí hace mucho que no vienen. Había un médico o una mano santa en Casilda que te tiraba humo en la cara. Sí. Y vos ibas... Lo recibimos, sí. Yo lo recibí Sí. varios. Y también le pone una cintita acá que ellos dicen que tiene nicotina y que le dura un montón de tiempo. Sí. Sí, nicotina de depósito, sí. La deponicotina. Y se la toman. Y ahí me han contado también que dejaron de fumar. Sí. La sugestión. Hay un 3 a un 5% de pacientes que dejan espontáneamente. Ese necesita un empujoncito, ¿viste? Tony Camo lo cita a la reunión
y hace una introducción que dura 10 minutos. Después les dice el precio y le dice, bueno, a partir de ahora, el que se va a quedar paga y el que no quiere quedarse, se va. Y el tipo que pagó, ya que pagó, se queda, y ya que pagó, le pone la mejor voluntad posible. Y cuando se va, le da una estampita de él. La estampita es de Tony Camo y dice, si tenés ganas de fumar, y le da consejo de qué tiene que hacer y tiene que tocar la estampita. ¿Eh? Tiene la banda gástrica, virtual. Bueno, también y ayuda en la si obesidad, hace sí, a la... Una bariátrica. sí, Sí, virtual. es que hace a la mañana baja de peso, a la tarde te hace dejar de fumar y a la noche te trata el estrés. Todo en el mismo día. Llena un teatro, ojo, ojo, muchas veces. Una vez fuimos a dar una charla a Paraná de tabaco y en el mismo hotel había un banner grande de Tony Camo. Iba yo a hablar de tabaco y me saqué una foto al lado, la foto de Tony Camo que llenaba todo, a mí no me iba a ver nadie, pero bueno. ¿Cómo evaluar la dependencia al vapor? Estamos evaluando precisamente. No hay scores que permitan saber cuál es la dependencia. Están tratando de adecuarse. Hay un Fagerström modificado, pero las preguntas están traducidas, pero todavía no hay nada validado en español para esto. En realidad lo que se trata de ver es valorar nivel de consumo a través de horas de uso. Si lo usa, porque no podés medir pitadas. Lo ideal sería medirle cotinina, porque acá monóxido de carbono no va, entonces le tendrías que medir cotinina urinaria. Cotinina urinaria es costosa y mucho más si vos haces una determinación. Si vos tuvieras, no sé, cuánto, cuando abrís un reactivo tenés que hacer X cantidad de determinaciones, ponerle 25. Tenés que conseguir 25 muestras y mandarla y a lo mejor eso achica los costos. Y el resto está todo en evaluación, todo lo que sea dependencia. Los test de motivación se miden a través de escalas analógicas visuales, pero en vez de ser de 0 a 10, como las que nosotros usamos para tabaco, son de 0 a 100 para darles una amplitud mayor y ver, pero recién acabamos de colaborar con gente de varias sociedades científicas, la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, yo participé junto con la Sociedad Colombiana, la Sociedad Española, bueno, hay 5 sociedades, para diagnóstico y tratamiento de nuevas formas de consumo. Y realmente es un trabajo pionero, está publicado en archivo hace muy poquito, si quieren léanlo porque está interesante, pero tienen todavía muchas deficiencias en cuanto a que nos faltan datos. Tenemos que validar los test y seguir trabajando mucho en esto. Opinión a la no cobertura por parte de las obras sociales de medicación y terapia de reemplazo. Bueno, hay alguna cobertura. Por ejemplo, PAMI tiene el bupropion, antes tenía los parches, después lo sacó. O sea, algo hay. Y APO no, pero otras obras sociales sí tienen cobertura del 40 o del 60. O sea que, de bupropion, TRN no tiene cobertura. No, terapia de reemplazo no, ninguna. Y con Citicina están trabajando a ver qué cobertura va a tener. La caja va a salir 80.000 pesos. Y están... No, el esquema con Citicina, el esquema orientativo del laboratorio y de la utilización de nicotina es un esquema decreciente que empieza con 6 comprimidos por día durante los primeros 3 o 4 días, después baja a 4 y así sucesivamente, y el tratamiento solo es de 25 días. Lo que estamos evaluando, y hay algunos trabajos ya, hay un trabajo específicamente prolongando el tratamiento durante 3 meses, pero también se está buscando a qué dosis prolongarlo durante 3 meses, o sea que todo esto está en reevaluación. Yo particularmente creo que 25 días para tratar una enfermedad como el tabaquismo es muy poco, y que habrá que buscar de qué manera extenderlo, pero también habrá que buscar la dosis adecuada, y para eso hay que hacer más estudios. Los españoles están haciendo algunos estudios, y el estudio es más mencionado, es uno de Nancy Rigotti, que es una señora, una médica que hace mucho tiempo hace trabajos muy serios, que hizo muchos trabajos con vareniclina, pero que ahora está abogando, hace muy poquito publicó
una editorial en New England diciendo que los médicos íbamos a tener que ayornarnos y ponernos la camiseta del cigarrillo electrónico, que no podíamos dejar pasar la oportunidad de utilizar una cosa tan ventajosa como esa, así que suponemos que se nos cayó otro. El mismísimo Fagerström, el test de Fagerström, hoy está a favor del cigarrillo electrónico. Peter Hayek, que era el adalid inglés, está a favor también del cigarrillo electrónico y publican un montón de trabajos donde consideran exitoso que el paciente deje de fumar y siga 2 años con el cigarrillo electrónico. Un éxito medio raro. Sí. Particularmente los dos que surgen más fuertemente ahora, uno es Gran Bretaña, pero con contradicciones, porque hay 2 grupos, uno que aboga por la utilización del cigarrillo electrónico, otro que no. Ellos consideran que cambiar el cigarrillo convencional por cigarrillo electrónico es un éxito, porque utilizan el concepto de disminución de riesgo. Y otros son los suecos, que dicen, que han lanzado ahora un comunicado diciendo que prácticamente terminaron con el cigarrillo porque los niveles de cigarrillo convencional disminuyeron a una prevalencia que creo que está alrededor del 5%, lo cual es lo que la OMS proponía como el fin del juego hace unos cuantos años. Cuando llegue a este nivel, no va a convenir fabricar cigarrillos porque con tan bajo nivel de consumidores no va a valer la pena. Pero el resto lo reparten entre las bolsitas y el cigarrillo electrónico. Y además ahora salen productos, porque esto es maravilloso la manera en que la industria se va reconvirtiendo. Sacan productos sin nicotina, pero no es que no tengan nicotina. Sacaron una nicotina sintética que no se llama nicotina, pero es nicotina, nada más que es sintética. Entonces les permite vender productos sin nicotina que tienen otro tipo de nicotina. Utilizan sales de nicotina, donde con eso aumentan la absorción y el efecto de la nicotina. Lo que hacen es maravilloso, la verdad que es para sacarse el sombrero con la inventiva y la iniciativa que tienen. Si la tuviéramos nosotros, ni te cuento, y la guita. Bueno, tenemos la nueva esta poder comentar que es similar a la Vareniclina. ¿Tiene alguna contraindicación, efectos colaterales? Muy bien tolerada. Muy bien tolerada, incluso con mejor tolerancia que vareniclina, de lo que sabemos. Nosotros no la usamos, te voy a decir. La principal intolerancia de la vareniclina eran los trastornos digestivos y los sueños anormales. Parece que citicina no los tiene. Y la gente con la que hablé que utilizó citicina está muy contenta porque los efectos adversos disminuyen y aumentan muchísimo la compliance. Queremos agradecerle a los dos, la verdad es una hermosa charla, y dejamos la última pregunta para que le lea. ¿Qué es lo mejor y lo peor que les ha brindado dedicarse a cesación tabáquica? A ver, lo mejor que me aprendió, me enseñó mis limitaciones. Pues los médicos tenemos un nivel de, no sé si decir soberbia, pero sí creemos que curamos mucho a la gente y que nos va bien. De hecho, en un asmático en general nos va a ir bien con el asmático y todo. Y yo el primer golpe que tuve con esto era ver que tenía pacientes míos que los invitaba a participar de los cursos para dejar de fumar y de pronto el tipo dejaba de fumar y yo estaba re contento y a los 3 meses me lo encontraba y veía que venía ahí, yo le iba a saludar y el tipo se cruzaba la vereda enfrente. Y claro, estaba fumando. Entonces ahí aprendí que existía una cosa que se llamaba recaída y que realmente eso me hizo chocar contra la realidad y fue, digamos, al principio malo, pero después me sirvió para ubicarme en otro lugar, bajarme del pedestal y reubicarme. Y la otra es la carga emocional, porque lo que decía Marina antes es verdad, los pacientes que vienen para dejar de fumar tienen una carga emocional importantísima y uno en el consultorio no alcanza a desmenuzarla porque no tenemos tiempo. Si viene y tiene una EPOC que además fuma, yo no tengo media hora de tiempo para hablar solo del cigarrillo. Nosotros tenemos media hora para hablar solo del cigarrillo. Y ustedes se sorprenderían la cantidad de cosas que nos dice la gente respecto al cigarrillo. La cantidad de pacientes, nosotros tenemos una caja de pañuelitos descartables y la primera vez que vienen los pacientes me dicen, ¿pero qué? ¿Llora la gente acá? Sí, lloran.
y lloran un montón porque la pérdida del cigarrillo es enorme. Y todo lo que les sale de bueno y de malo cuando dejan de fumar es maravilloso, es enriquecedor. O sea que yo desde ese punto de vista aprendí muchísimo. Yo creo que fue algo que me completó como médico. Lo peor es el nivel de frustración que tuve que asumir al principio. El resto, a ver, no te digo que a veces no me... Hace poco me encontré con un médico que empezó a hacer tabaquismo cuando nosotros empezamos ya hace más de 20 años, y que está en el Británico de Buenos Aires. Y me lo encontré, le digo, la Reni, ¿cómo andás? ¿Qué sé yo? Le digo, ¿cómo estás con esto? No, dice, dejé de hacer tabaquismo. Me hinché las bolas. No los soporto más los fumadores. No los soporto más. Bueno, a veces nos pasa eso. Cuando lo peor a veces es entender el pensamiento irracional de la gente desde la lógica médica. Pero todo eso se subsana. Me dejó muchísimas más cosas buenas que cosas malas. Y para mí lo mejor, que hace muchísimo menos que hago tabaquismo y que todavía estoy descubriendo cosas, me parece que es principalmente el estar con las emociones a flor de piel desde que llego hasta que me voy del consultorio. Eso para mí es maravilloso porque me desafía, no solo como médico, me desafía como ser humano, las cosas que escucho, tratar de aprender a manejarlas, tratar de ayudar a otro ser humano desde lo que sé y a veces desde lo que creía saber. Eh, a mí me emociona un montón y es el día en el que siento que no trabajo. Es el día, para mí son mis horas no sé, de recreación o de conectarme con otro ser humano desde lo más profundo. Y lo peor todavía no lo encontré, así que espero no encontrarlo nunca. Yo creo que otra cosa buena también es permitirnos compartir esto, porque yo empecé trabajando esto con Rogelio, trabajé muchos años con Rogelio, y ahí también te salís un poquito de la individualidad del médico que está solito en el consultorio, y de compartir esta situación. Tenemos una psicóloga sentada al lado. Tuve la grandísima suerte cuando Rogelio decidió seguir por otro camino, de encontrar a Marina y de continuar este camino con ella, que realmente es una persona maravillosa y que nada, es un gusto muy, muy grande. Como dice Marina, es trabajar sin sentir que estás trabajando, lo cual es fantástico. Bueno, y lo mismo digo, no puedo dejar de decirlo. No hace falta, no hace de falta. aprender todos los días de vos y de nuestra psicóloga Janina, la verdad que es un lujo. Claro. Lo menos que puedo hacer. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también. No, gracias a ustedes y gracias por permitirnos esto de salirnos del esquema de una presentación y de decir lo que querramos. De que salga lo que tenga que salir y que el tema vaya para donde tenga que ir, me encantó. Sí. Sí, muy lindo. No, Carolina al principio era a través de videos, pero bueno, lo que pasa es que ya es un poco más complejo, pero pasa las preguntas. Claro, gente que transmita, que salga el paciente hablando.